¿Están inspirados? Con razón los hermanos se llaman aliento. Gracias, hermanos, por venir a alentarnos, gracias por animarnos, gracias por poner esa pasión, ese deseo de adorar al Señor. Agradecemos infinitamente y esperamos que no sea la última vez. El hermano tiene un servicio que tiene que ir a ministrar ahorita, así que por eso es de que tiene que parar. Así que le agradecemos. Démosle un fuerte aplauso a los hermanos. Al final... No vayan a pensar que dijeron esto como siempre, los músicos tocan y se van. Sí, no se preocupe, hermano. Gracias, hermano. Bendiciones. Y bueno, ya que están de pie, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, porque creo que después de esto, pues estamos listos, ¿verdad? Estamos listos para escuchar la palabra del Señor, hermanos. Y si usted acostumbra a venir a esta iglesia, usted sabe que cada domingo recitamos un credo dominical que nos prepara para escuchar la palabra de Dios. Y creemos que esta es la palabra de Dios, hermano. Y cuando este libro se abre, Dios habla realmente, hermanos. Ya no nos habla a través de sueños, a través de profecías, a través de revelaciones. Ya está aquí escrita toda la revelación del Señor. Y el Señor, si usted escucha, Él puede hablar. Porque si Él habla y usted no escucha, de nada sirve, ¿verdad? Así que con nuestra Biblia en nuestra mano derecha, tomémosla y digámosle al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Entonces, tome por favor su Biblia en esta tarde y ábrala al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas. Y yo creo que no hubo canto más propicio, hermanos, para ir a este pasaje que los hermanos acaban de entonar, porque creo que el centro de este pasaje tiene que ver con lo que ese canto dice. Y ya lo va a entender por qué. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 17, y vamos a leer los versículos 11 al 19. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Mientras los niños terminan de salir para su clase, los adultos, si tienen niños, puede enviarlos con ellos, hermanos. Créame que se van a aburrir aquí de estarme oyendo. Es mejor, la hermana Elsa tiene su clase para con ellos y van a pasar un buen tiempo allí. Excelente. ¿Estamos listos, hermanos? Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tome asiento, por favor, hermanos. Tome asiento. En la mayoría de los libros de texto, hermanos, que usted va a leer, especialmente los textos de primaria, la historia del Día de Acción de Gracias no es una historia verdadera.
La historia americana moderna, hasta cierto punto podemos decir, ha transgiversado la verdadera historia, el verdadero significado, el verdadero origen de el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, hermanos, no se originó en una cena y en un gesto de gratitud que los peregrinos tuvieron hacia los nativos americanos por haberles ayudado o por haberles enseñado a pescar y hacer abrigos de pieles y así poder pasar por ese crudo invierno por el cual ellos pasaron cuando ellos llegaron al Nuevo Mundo. La mayoría de textos, hermanos, dicen que ese fue el origen del Día de Acción de Gracias. El día que estos nativos americanos y estos peregrinos se sentaron y en un gesto de gratitud ellos ofrecieron de sus cosechas y comieron pavo. La realidad que esa no es la verdadera historia del origen de la Navidad, del Día de Acción de Gracias, hermano. El verdadero origen del Día de Acción de Gracias, hermanos, de acuerdo a al diario personal de William Bradford, que fue el primer gobernador de la colonia de peregrinos que se estableció aquí en 1621, el origen de la Acción de Gracias, hermanos, fue debido a que William Bradford, por la guía, por la protección y el cuidado de Dios, lograron sobrevivir. No todos ellos, los que llegaron aquí, lograron sobrevivir, hermanos, y en gratitud a la provisión y al cuidado de Dios y a la guía de Dios, ellos pudieron prosperar de manera increíble, basados en los principios establecidos en la palabra de Dios. Y una vez pasado ese crudo invierno y llegada la primavera, ellos vieron la abundancia y la prosperidad con que Dios bendijo todo lo que ellos hicieron. Y ellos decidieron establecer una súplica y una acción de gracias a Dios por todo lo que Él había hecho. Pero principalmente agradecieron a Dios por la salvación y la preservación de todas las vidas de aún de los más de 20 peregrinos que todavía sobrevivieron. Porque 40 de ellos se cree que murieron, incluyendo a la esposa de William Bradford, murieron en ese crudo invierno. La historia, hermanos, o el origen del Día de Acción de Gracias es una historia no en sí de la provisión y no en sí de la ayuda que Dios trajo a través de estos indios nativos a los peregrinos, hermano. La historia, hermanos, o la verdadera historia del origen del Día de Acción de Gracias es un acto de agradecimiento a un acto de gracia que Dios tuvo con estos peregrinos. Los peregrinos, hermanos, dieron gracias a Dios porque Dios los había salvado de una muerte eminente a causa del hambre, de las enfermedades y del frío que tuvieron que pasar. Así que podemos decir que el origen de la historia de el Día de Acción de Gracias, hermanos, se origina en el hecho de que estos peregrinos agradecieron a Dios que Dios salvó sus vidas, preservó sus vidas y no solamente los hizo prosperar hasta convertirlos hoy en día en una nación más poderosa y más próspera que hay sobre la tierra. Y cuando nosotros buscamos el origen de la acción de gracias en las Escrituras, nos damos cuenta que eso es similar. Y eso es exactamente lo que vemos en este pasaje. El origen de este agradecimiento que nace en el corazón de este hombre leproso, del único que volvió y le dio gracias a Jesús, es un agradecimiento de corazón, hermanos, por la experiencia de salvación que este hombre pasó.
Y el propósito, hermanos, cuando usted lee con atención el pasaje de Lucas capítulo 17, el propósito primordial de Jesús no era sanar a este hombre, era salvarlo. Esta es una historia no de un hombre agradecido, sino de un hombre salvo. Fue agradecido, hermanos, porque fue salvado. El origen de su agradecimiento vino cuando Dios lo salvó, cuando Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y el verdadero agradecimiento, hermanos, se origina en un corazón solamente de aquellos que se dan cuenta de la salvación que han recibido. Y como dije, el tema de esta historia no es el agradecimiento, ese es solamente el resultado. El tema es la salvación, porque así termina la narración de este texto. En el versículo 19 dice el evangelista Lucas que Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esto es una historia no de agradecimiento, hermanos, sino de salvación. Algunos han sugerido que Jesús únicamente sanó a este hombre y que esto de la salvación de este hombre no tiene nada que ver con la salvación de su alma. Dicen que lo que realmente Jesús quiso decir es: levántate, vete, tu fe te ha hecho sano. La mayoría de gente interpreta de esa manera esto, que el énfasis de la historia es la sanidad de este hombre. No, el énfasis de esta historia, hermanos, es la salvación de este hombre. Pero hay algo interesante que es importante notar, hermanos, en el texto. Jesús, cuando usa la palabra salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salvo, no es a ninguno de las otras dos palabras que se refieren a la sanidad física que encontramos en ese pasaje. Si usted observa en el versículo 14 dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados o fueron sanados. Aquí esa palabra en el griego es ekatorizonai, que quiere decir sanar de alguna enfermedad. Y luego, si usted observa, dice en el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, y Jesús usa otra palabra para sanar allí, que es la palabra aiomai. Y esa palabra también se refiere a una sanidad física, a una sanidad de una enfermedad física. Pero cuando el Señor le dice: levántate, tu fe te ha salvado, usa la palabra sozo, que es la palabra en el griego para salvación del alma. Entonces, cuando Jesús habla de la salvación de este hombre, hermanos, no habla de la sanidad, no habla de haberlo curado, habla de haberlo salvado, habla de haber salvado su alma. ¿Por qué? Porque el origen del agradecimiento de este hombre fue porque este hombre fue salvo. Así que podemos decir que el verdadero significado del agradecimiento que vemos en este pasaje, hermanos, es una acción de gracias, una acción de gracias por un acto de gracia. El verdadero agradecimiento, hermanos, que nació en el corazón de este hombre fue por el acto de gracia que Jesús tuvo hacia él. Es verdad que lo sanó físicamente, pero a la luz de las Escrituras, hermanos, a la luz de los Evangelios, la sanidad más importante que Dios hace no es la sanidad física, hermanos. La sanidad más importante que Dios hace es la sanidad espiritual, la sanidad del alma, la sanidad del corazón. Y esta es una historia de una sanidad espiritual, no solamente de una sanidad física.
Y las personas que se vuelven profundamente agradecidas con el Señor, se vuelven profundamente agradecidas porque se dan cuenta de la magnitud de la salvación que Dios ha hecho en sus vidas, que como resultado trae muchos otros beneficios, como en el caso de este hombre. La verdadera acción de gracias, hermanos, es por lo que Dios hace en su gracia cuando Él nos salva. Dicho sea de paso, hermanos, no confunda. Jesús vino primordialmente no a sanar a la gente, sino a salvar a la gente. Porque la gente está perdida, porque la gente está condenada. La razón que Jesús vino no es para sanar a toda la gente de todas las enfermedades. Eso no fue su principal propósito. Su principal propósito fue salvar. Él lo dijo en una ocasión, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué un acto de gracia de parte de Jesús puede generar una verdadera acción de gracias? Mire, lo único que lo va a hacer una persona profundamente agradecida va a ser cuando usted se dé cuenta la magnitud de salvación que Jesús ha hecho por usted. La obra de gracia que Dios ha hecho en nosotros. O en el caso de este hombre, él se dio cuenta, él regresó, porque se dio cuenta que Jesús era más que un simple maestro, era más que un simple sanador. Su acción de gracias lo llevó a reconocer lo que otros no reconocieron, hablando de los 9 otros leprosos. Si usted sabe en español, la palabra gracia y la palabra gracias son muy similares. Pero en el griego son palabras distintas. La palabra gracia es la palabra charis. Hay un movimiento ahí afuera que se llama charismáticos o carismáticos. Ellos toman esa raíz de esa palabra. Pero la palabra gracia es charis. La palabra gracias es la palabra eucaristeo, muy similar. Eucaristeo. Pero la palabra gracia, hermanos, tiene que ver con un favor inmerecido. Y la palabra gracias tiene que ver con un favor recibido, también inmerecido. Entonces, el que da el acto de gracia, el que da el acto de gracia es Jesús. El que da las gracias es el leproso. Pero el acto de gracia aquí no tiene que ver con la sanidad, hermanos, física. El acto de gracia tiene que ver con la sanidad espiritual que este hombre experimentó. Ahora, antes solamente de hacerle un breve comentario acerca de este pasaje que es tan importante, porque encierra, hermanos, lo que debe ser el origen de nuestro verdadero agradecimiento. Si usted observa en el versículo 11, dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. A las personas que Jesús le extendió este acto de gracia, hermanos, fueron a personas leprosas. Y en los tiempos bíblicos, hermanos, cuando una persona era declarada leprosa, esa persona estaba condenada a vivir marginado de toda su vida social, familiar y religiosa. Estaba condenado, hermanos, a vivir una vida completamente miserable, sin esperanza, sin remedio, dado que
la lepra, hermanos, era incurable en esos tiempos. O sea, era una situación, era una condición irremediable. Las personas leprosas, hermanos, tenían que vivir en un lugar apartado, fuera de la ciudad, sin poder tener contacto con nadie, solamente con aquellos que también estaban leprosos. En otras palabras, estas personas estaban condenadas a vivir una vida de miseria, dolor, angustia y muchas veces, obviamente, de muerte. La lepra, hermanos, no tenía cura en los tiempos de Jesús. Y el único que podía hacer algo por esta enfermedad era Dios. Y es curioso porque Dios en algunas ocasiones utilizó la lepra como un juicio, como un castigo, y muchos judíos por eso veían la lepra como un juicio de Dios. Pero también la lepra a veces simbolizaba el pecado en que la gente vivía. O sea que la lepra eventualmente llegó a simbolizar el pecado de una persona. Y si usted usa la analogía, se dará cuenta, hermanos, que el pecado y la lepra marginan y condenan a las personas exactamente de la misma manera. El pecador, hermanos, que no recibe sanidad, que no recibe perdón, es condenado a una vida de miseria, de tormento, de dolor, de separación en un lugar llamado el infierno. En el caso del leproso, fuera de la ciudad. Solamente para que usted se dé una idea de qué clase de vida vivía un leproso, en el libro de Levíticos, hermanos, se describe brevemente en dos pasajes la vida de un leproso. Observe lo que dice conmigo Levíticos capítulo 13, versículos 43 al 46. Levíticos capítulo 13, versículos 43 y 46. Mire lo que dice. ¿Está ahí? Levíticos capítulo 13, versículos 43 al 45. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calvo o en su antecalva, como al parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Fíjese cómo vivían estas personas, hermanos. Eran marginadas de su familia, de la sociedad, de sus trabajos, de sus familiares, de sus amigos, y estaban condenados a vivir una vida de miseria, de soledad, de sufrimiento y de muerte. Y esa era la clase de vida que llevaba este hombre leproso. Con razón, hermanos, la desesperación con la que ellos gritan. Con razón vemos, hermanos, la angustia con la que ellos claman: Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermano, uno solamente cuando se encuentra en el más agudo y profundo y miserable tiempo de la vida de dolor y de sufrimiento es cuando uno clama a Dios así. Pero estos hombres, hermanos, estaban marginados a una vida de miseria, a una vida de completa soledad. Tenían que vivir en un lugar apartado, fuera de la ciudad, sin poder tener contacto con nadie, solamente con otros leprosos. Y tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como en los tiempos de Jesús, la única persona con la autoridad de declarar si una persona estaba leprosa o sana era el sacerdote. Era parte de su ministerio. Y por eso Jesús les dice: Ios, mostraos a los sacerdotes, cumplan con la ley, obedezcan a Dios, porque el único que podía decidir que estos hombres estaban realmente sanados de la lepra eran los sacerdotes.
Mientras los sacerdotes no dieran la aprobación que una persona estaba sana de lepra, hermanos, los leprosos no podían incorporarse a la vida normal y a la sociedad. Quedaban condenados. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús por ellos, hermanos? Un acto de gracia, hermanos. Un acto de gracia. Y este acto de gracia, hermanos, primeramente, hermanos, vemos que es un acto de gracia que libera de una condenación irremediable. Los leprosos, hermanos, vivían en una situación, en una condición irremediable. Nadie podía hacer absolutamente nada por ellos. Estaban condenados. Su condición de vida, hermanos, era terrible. Era vivir una vida de miseria y no había nadie en este mundo con el poder para ayudarlos. Y cuando Jesús, hermanos, se encuentra con estos leprosos, decide tener un acto de gracia, un acto de misericordia. Y dice allí en el versículo 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe en la desesperación que estos hombres se encontraban? ¿Sabe en la agonía que estos hombres se encontraban, hermanos? No tenían otra alternativa. O era Jesús o no era nadie, hermanos. Un acto de gracia libera de una condenación irremediable. Cuando este leproso, hermanos, volvió glorificando a Dios, había obtenido, hermanos, el acto de gracia que su vida necesitaba. El acto de gracia que su vida necesitaba. La miseria en la que vivía, hermanos, era una condición irremediable. Y si Jesús no mostraba su gracia, hermanos, iban a seguir en esa condición toda su vida hasta que murieran. ¿Sabe qué, hermanos? La Biblia dice que todos los seres humanos nacemos con una enfermedad muy similar a la lepra, que lo condena a uno a una vida de miseria, a una vida de dolor y de sufrimiento, no solamente en esta vida, pero en el infierno. Y el único que puede hacer algo por ello, hermanos, es Jesucristo. Lo que pasa es que no mucha gente se da cuenta de la gravedad de esa enfermedad. Pero si usted fuera leproso, se daría cuenta que usted necesita la misericordia de Dios. Necesita la gracia de Dios. No hay otra manera de lidiar con algo tan terrible como la lepra, como con algo tan terrible como el pecado. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, mire lo que dice, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos. Es solamente un acto de gracia que Dios hace, hermanos, para que el hombre pueda tener la salvación. No hay nada que lo va a salvar, hermano. No hay nada. Si Dios no muestra su gracia hacia usted, usted va a morir condenado, miserable y eternamente separado de Dios en el infierno. Eso es lo que la Biblia dice acerca de esta enfermedad llamada pecado. De la lepra ya sabemos que lo condenaba a una vida de miseria. Pero aquí estamos hablando de la sanidad verdadera, de la sanidad espiritual. Y por eso Pablo dice: lo único que nos puede salvar es la gracia de Dios por medio de la fe. ¿La fe en quién? En el caso de este hombre, la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que experimentó este hombre, un acto de gracia que lo liberó de esa situación irremediable. Y quiero decirle, Cristo vino para liberar a toda persona que creyera en Él. Por eso dice por fe, que por fe en Él quisiera ser liberado de esa condenación eterna. Porque solamente un acto de gracia puede liberar a esas personas de la condenación eterna. No solamente este hombre experimentó un acto de gracia
ante su condición irremediable, sino también el acto de gracia mostró una verdadera compasión. Solamente Dios, hermano, puede ver a la gente en esa condición con ojos de gracia, con ojos de compasión. Porque observe lo que dice el versículo 14. En el versículo 14, mire lo que dice el versículo 14 de ahí. Cuando Él los vio, refiriéndose a Jesús, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Si usted, hermanos, es una persona que estudia con cuidado la Biblia, se dará cuenta que en cada ocasión que Jesús pone sus ojos en las personas, casi siempre lo hace movido por su compasión. Movido por su compasión. Y quiero decirle, en la Biblia, hermanos, constantemente vemos que cuando Jesús mira a las personas, las mira con compasión. Las mira con compasión. En el capítulo 9, versículo 35, nos hace ver algo de eso. El evangelista Mateo, en el capítulo 9, versículo 35, observe lo que dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cada vez que Jesús veía a alguien, hermanos, era para mostrar su gracia, su compasión. Y este hombre no hubiera podido, o estos hombres no hubieran podido salir de esa condición tan irremediable, tan miserable, a menos que Jesús no hubiera puesto sus ojos en ellos. La mirada de Jesús, hermanos, es una mirada siempre compasiva. Es una mirada siempre llena de gracia. Es una mirada siempre de misericordia. Por eso estos hombres dijeron: ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, hermanos, la mirada de Jesús, donde Él la pone, siempre hay compasión, siempre hay misericordia, siempre hay bondad. En Lucas capítulo 7, ahí mismo en el Evangelio de Lucas capítulo 7, encontramos un buen ejemplo. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad, hablando de Jesús, que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, mire lo que hizo: se compadeció de ella y le dijo: no llores. Cada vez que usted ve, hermanos, a Jesús viendo a alguien, poniendo su mirada en alguien, casi siempre es para mostrar compasión, para mostrar de su gracia, para mostrar de su misericordia. ¿Sabe? Hay veces con quién o a quién Jesús no le gusta ver. A la gente religiosa, hermanos. A la gente prepotente, a la gente que piensa que son mejores que otros, a la gente, hermanos, que piensa que otros son más pecadores que ellos. Se recuerda que en una ocasión, este pasaje es muy famoso, aunque usted tal vez nunca ha leído la Biblia, que vinieron un grupo de líderes religiosos a Jesús y le presentaron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. En el versículo 3 de Juan 8 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y uno esperaría, hermanos, que Jesús se pusiera su mirada en estos líderes religiosos. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Jesús ni siquiera los vio. Jesús ni siquiera los vio. Mire lo que hizo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No los vio.
¿Sabe por qué? Porque este era el grupo de gente religiosa que se creía que no necesitaba, que otros eran los pecadores, que ellos estaban bien, que otros merecían que se les condenara, que se les apedreara, que otros eran los pecadores, ellos no. ¿Y sabe qué? Cuando Jesús ve esa arrogancia y esa prepotencia, hermanos, no pone su mirada en ellos. Y si las pone para juicio. Pero el agradecimiento de este hombre, hermanos, fue porque Dios, hermano, o Jesús, tuvo un acto de gracia que mostró una verdadera compasión. ¿Por qué? Porque puso sus ojos en ellos. Puso sus ojos en ellos. Dice, cuando Él los vio, imagínese la mirada de Jesús, hermano. Piense por un momento, ¿cómo lo miraría a usted Jesús si se lo quedara viendo así como yo lo estoy observando ahorita? ¿Lo vería con ojos de gracia y de misericordia y de compasión? ¿O con ojos, hermanos, de enojo, de juicio, de condenación? ¿O no lo vería simplemente? Pero cada vez que Jesús ponía su mirada en alguien, hermanos, casi siempre era para mostrarle su gracia, para mostrarle su compasión, para mostrarle su misericordia. ¿Y sabe qué? Usted tiene la oportunidad de que Jesús lo siga viendo a usted todavía. Y yo no sé cómo usted lo va a ver a Él. Alguien dijo, Jesús ve a todos por igual, pero no todos ven a Jesús de igual manera. Un acto de gracia que mostró una verdadera compasión. Y eso originó, hermanos, en este hombre su verdadero agradecimiento. Una cosa más. Este acto de gracia, hermanos, no solamente originó, hermanos, o extendió una verdadera compasión, sino en última instancia, hermanos, este acto de gracia que vemos aquí ofreció una verdadera salvación, porque el tema de este pasaje, hermanos, no es la sanidad de un hombre, es la salvación de un hombre. Dice en el versículo 19, allí de Lucas, dice en el versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Eso es lo que verdaderamente es un acto de gracia, hermanos. Un acto en el cual Dios decide mostrar su favor, que no lo merece nadie, pero lo decide dar. Este hombre no merecía que Jesús lo sanara ni que lo salvara, pero él decidió, hermanos, mostrar su gracia. Jesús pudo haberse limitado simplemente a sanar a este hombre físicamente. Quizá con eso le hubiera devuelto mucha felicidad. Quizá con eso le hubiera devuelto su familia. Quizá le hubiera devuelto, hermanos, su trabajo. Quizá le hubiera devuelto, hermanos, su lugar en la sociedad. Quizá le hubiera vuelto su familia, sus terrenos, sus propiedades. Cuando un leproso, hermanos, era incorporado nuevamente a la sociedad porque había sido sanado, tenía todos los derechos, podía volver a tener una vida normal. Pero Jesús sabía que eso no es suficiente, porque la verdadera necesidad de una persona no es sanarlo físicamente, es salvarlo de la condenación. Y es aquí donde nace el agradecimiento de este hombre. Es aquí donde vemos que el verdadero acto de adoración, hermanos, el verdadero acto de agradecimiento vino cuando este hombre experimentó la gracia, la compasión, la misericordia y la salvación de Jesucristo. Fue eso lo que lo llevó a verdaderamente hacer un acto de agradecimiento. El acto de gracia, hermanos, originó un acto de gracias. Y si usted observa en los versículos 15 y 16, ahí vemos, hermanos, la reacción de este hombre. ¿Qué hizo este hombre, hermanos, cuando se vio limpio?
Ahora, tiene que recordar, hermanos, Jesús le dijo, vayan y se muéstrense a los sacerdotes para que Él confirme que ustedes han sido limpiados. Ahora, no les dijo los voy a sanar ahorita, les ordenó. Tenemos que entender que estos hombres tuvieron que tener un cierto grado de fe en lo que Jesús les dijo. No les dijo, ok, vayan, pero mientras van, yo los voy a sanar en algún lugar. Ya después que hayan caminado unas sus cuantas millas, los voy a sanar. No les dijo eso. O no les digo, cuando lleguen exactamente donde están los sacerdotes, allí ustedes automáticamente van a ser sanos. No les dijo que los iba a sanar. Nunca les prometió que los iba a sanar. Simplemente le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ellos tuvieron que asumir que lo que Jesús estaba diciendo, vayan y de alguna manera sobrenatural yo los voy a sanar. Todos, hermanos, tuvieron fe. Todos tuvieron el deseo que Jesús hiciera algo por ellos. Pero solo uno regresó a obtener lo que verdaderamente Jesús está dispuesto a dar más que ninguna otra cosa. ¿Qué? La salvación. La salvación. Y este hombre regresó, hermanos, no solamente por la salvación que Cristo le había otorgado, sino que fue más allá. Su condición lo llevó a ver, hermanos, el grado de gracia que Dios había puesto sobre él, y entonces él verdaderamente hizo un acto de acción de gracias. Y mira lo que dice. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando una persona es salva, puede glorificar a Dios verdaderamente. Antes no. Antes no. No puede. ¿Sabe por qué? Porque no ha experimentado esa gracia salvadora. No ha experimentado esa gracia salvadora. Únicamente aquellos que verdaderamente se dan cuenta de la sanidad que Dios ha hecho en ellos, de el perdón que Dios ha dado a ellos, es que se dan cuenta de lo importante y del cometimiento que ahora ellos tienen de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Y dice que regresó, dice, glorificando a Dios, ¿cómo? ¿En silencio? A gran voz, megafonaye. O sea, con una voz que lo podía escuchar cualquier persona. ¿Cuándo usted grita con euforia, hermano? Cuando mete gol el tri, dice el hermano Carlos. ¿Cuándo usted canta verdaderamente a Dios, hermano, con toda su voz y con todo su corazón? Solamente cuando usted se ha dado cuenta de lo que Cristo ha hecho por usted. Únicamente. Únicamente, hermano. Por eso no hay muchos adoradores. Porque los adoradores son el resultado de hombres y mujeres salvos. Pero hizo algo más para terminar. Mire lo que dice. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. El acto de agradecimiento, hermanos, no solamente, hermanos, fue el regresar y glorificar a Dios. El acto de agradecimiento fue también regresar y rendirse a Dios. Y ahí es donde se muestra el verdadero agradecimiento. Cualquiera puede decir gracias a Dios. Es más, mucha gente se levanta todos los días. Muchas gracias, Señor. Pero esto, hermanos, esto es una historia de un hombre agradecido cuando se dio cuenta que era salvo y rindió su vida, porque dice que se postró en tierra. Ahora, había solamente dos personas a las cuales usted se postraba en los tiempos bíblicos, o ante un rey o ante Dios. Especialmente si usted era judío. Usted sabía que no se debería de postrar ante nadie, solo ante Dios. Esta clase de humillación y esta clase de acción solamente se hacía ante Dios. Lo cual quiere decir, hermanos, que este hombre tuvo que reconocer que
quien lo había sanado era Dios mismo. Se postró en tierra, o sea, rindió completamente su vida a Jesús. Y no hay ninguna mejor manera que usted puede mostrar su agradecimiento a Jesús, hermano, es que rendir su vida. Y ahí está la gran diferencia. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Cuántos regresaron y glorificaron a Dios y rindieron su vida a Cristo? 1. ¿Qué nos dice eso, hermano? Que ¿sabe qué? Que la mayoría de nosotros no lo va a hacer. La pregunta es simple, hermano. ¿Usted va a ser de los 9 o de los 10? Usted tiene la misma oportunidad y la misma bendición, hermano, de recibir un acto de gracia de Dios. Si usted lo recibe por fe, Dios lo salva, Dios lo perdona, Dios sana su alma, sana su corazón. Pero si verdaderamente usted queda agradecido, va a hacer 2 cosas. Va a rendir su vida a Dios y su vida ahora va a ser una vida de gloria y honra a Dios. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Entonces, usted puede parecerse a estos 9 o a este hombre leproso. Y esto no es solamente un acto, esto es un estilo de vida que se hace y se vuelve a hacer y continuamente se hace. Quiero terminar haciéndole una pregunta. Si Jesús ha hecho un acto de gracia hacia nosotros, hermano, ¿cuál debería ser nuestra reacción? ¿Qué debería de usted hacer? ¿No es rendir su vida ante Él? ¿No es rendir su vida ante Él? Quizá hay mucha gente, hermanos, que ni siquiera se ha dado cuenta que lo que Jesús quiere hacer en su vida es salvarlos, es sanarlos, es perdonarlos. Y Jesús pone su mirada en usted. El asunto es si usted va a poner su mirada en Jesús. Como dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús. En Jesús. Si usted verdaderamente se abriga por fe a Jesús, Él lo va a salvar, Él lo va a perdonar. Y su acción va a ser una verdadera acción de gracias. Porque un acto de gracia es lo que realmente lleva a una acción de gracias. Ojalá que no seamos como los 9 leprosos, sino como este hombre, que es un ejemplo, hermanos, que nos dan las Escrituras de una persona que recibió un acto de gracia y se volvió un hombre agradecido, un hombre que verdaderamente rindió y mostró su agradecimiento rindiendo su vida a Jesucristo. Y eso es lo que Jesucristo espera de todos nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Te damos gracias, Señor, por la historia que acabamos de leer. Sabemos que esto no es una historia simplemente para recordar, sino que es una historia que se puede vivir aún hoy en día. Aún hoy en día tú puedes extender tu gracia a aquellos que están viviendo en pecado, aquellos pecadores que necesitan de tu gracia y de tu perdón. Señor amado, tú eres el único que puede revertir nuestra situación irremediable de pecado. Tú viniste a morir por ello. Tú diste tu vida, Señor. Y Padre, nosotros oramos que en esta tarde haya personas que puedan ejercer su fe en ti y puedan experimentar tu gracia, pueden experimentar tu misericordia. Y en esta tarde queremos que tú pongas tu mirada en aquellos que necesitan de tu salvación, que necesitan de tu misericordia. Señor, estoy seguro que aquí hay personas que aún no han experimentado tu verdadera gracia, que no han experimentado tu verdadera compasión y misericordia. Habla a sus corazones, Señor, y permite que ellos puedan experimentar la gracia salvadora de Jesucristo. Y que ello traiga a sus corazones una verdadera acción de gracias. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que ya nos has permitido tener, por el tiempo que vamos a tener aún, y que toda la gloria y toda la honra sea para ti.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.